Saludos amigos, soy Andy PM21 y les presentaré los lugares más misteriosos del mundo. Saludos amigos, este fue un video que mucha gente nos pidió, así que esperamos les guste. 1. Ciudad Prohibida. Ciudad Prohibida está localizada en el centro exacto de la antigua Pekín. Fue el palacio imperial durante las dinastías Ming y Qing, así como sede del gobierno chino hasta 1911. Su nombre original, Ciudad Púrpura Prohibida, procede de su paralelismo con la constelación luminosa púrpura en la que la estrella polar, al igual que el emperador en la Tierra, se encuentra en el centro. Su construcción se debe al traslado de capitalidad de Nanjing a Pekín que decidió el emperador Yongle cuando obtuvo trono imperial en 1404. No existía una residencia fija para el emperador, cada uno de ellos elegía su lugar de residencia en el palacio que les gustara. Su nombre, Sijimchen, se compone de 3 partículas independientes. Si en inglés purple hace referencia a la estrella polar antes mencionada. Jin en inglés forbidden significaba que nadie podía entrar ni salir del palacio sin consentimiento directo del emperador. Cheng en inglés o Jet City simplemente define lo que era una ciudad amurallada. Actualmente se la conoce como el Museo Palacio, ocupa 0,72 kilómetros, 800 edificios y más de 9.000 habitaciones. Es la mayor colección de estructuras de madera antiguas que se conservan en el mundo. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987, abarcando una superficie de protección de 1296 a y la zona de respeto 153 a. El Palacio Imperial está situado al norte de la plaza de Tiananmen y se puede acceder a través de la puerta de Tiananmen. Está rodeado de un barrio denominado Ciudad Imperial. A pesar de que ya no está ocupada por la realeza, es un símbolo de la soberanía china y de Pekín, y aparece en los sellos de la República Popular China. El palacio es una de las mayores atracciones turísticas del mundo. 2. Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, y que alcanza 3 épocas de esplendor faraónico en los períodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba desde el delta del Nilo en el norte, hasta Elefantina, en la primera catarata del Nilo, en el sur, llegando a tener influencia desde el Éufrates hasta Jebel el Barkal, en la cuarta catarata del Nilo, en épocas de máxima expansión. Su territorio también abarcó, en distintos períodos, el desierto oriental y la línea costera del Mar Rojo, la península del Sinaí, y un gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente, fue dividido en Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. Véase, Kemet. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor de 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminado en 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto Ptolemaico, que desaparece como estado. Este acontecimiento no representó el primer período de dominación extranjera, pero fue el que condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. Su identidad cultural había comenzado a diluirse paulatinamente tras las conquistas de los reyes de Babilonia, siglo VI a.C., y Macedonia, siglo IV a.C., desapareciendo su religión con la llegada del cristianismo, en la época de Justiniano I, cuando en 535 fue prohibido el culto a la diosa Isis, en el templo de Faid. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situada en África nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia. El legamo fértil depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales significó para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando la población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico.
La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y de una literatura independientes, así como en un cuidado control estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizados sobre todo de la irrigación del fértil Valle del Nilo y la explotación minera del valle y de las regiones desérticas circundantes, la organización de proyectos colectivos, el comercio con las regiones vecinas de África del Este y Central y con las del Mediterráneo Oriental y finalmente, por empresas militares que mantuvieron una hegemonía imperial y la dominación territorial de civilizaciones vecinas en diversos periodos. La motivación y la organización de estas actividades dependía de una élite sociopolítica y económica que alcanzó consenso social por medio de un sistema basado en creencias religiosas, bajo la dirección del faraón, un personaje semidivino, generalmente masculino, perteneciente a una sucesión de dinastías, no siempre del mismo linaje. 3. Venecia. Venecia, la ciudad de los canales, es la capital de la región de Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se extienden en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po, sur, y Piave, norte, en el noreste de Italia. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad que accede al Piazzale Roma. Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el agua alta marea alta 2 veces al día en la plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar. 4. Machu Picchu. Machu Picchu, del quechua Machu, vieja, y Picchu montaña, es decir, montaña vieja es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado andino inca, de piedra construida principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes centrales, al sur del Perú. Su nombre original habría sido Picchu o Picchu. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, primer emperador inca, 1438-1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta demostrarían que esta fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo el nombre de Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas maravillas del mundo en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal. 5. Líneas de Nazca. El viento la barre con furia, día a día, noche a noche desde hace miles de años, el sol la quema sin clemencia y la lluvia nunca ha osado asomarse por ahí. Solo las estrellas las visitan todas las noches. No es lugar para hombres, es morada de dioses. Sobre su plana superficie se han trazado líneas y otros dibujos que son visibles solo desde el cielo. Es la pampa de Nazca con sus rayas y figuras. No son un misterio, son solo para iniciados. En 1939 el arqueólogo norteamericano Paul Coso recorre en avión los cielos del sur del Perú estudiando los antiguos sistemas de riego, descubriendo regiones que otrora fueron cultivadas y ahora son yermas.
Pero no es lo único que descubre. Sobre una pampa rocosa y seca se dibuja la figura de un ave, que por primera vez, 1,500 años, más o menos, después de hechas para ser vistas desde el cielo, un humano y no un dios la observa. Para el mundo moderno las líneas de las pampas de Nazca están formalmente descubiertas. Dibujadas sobre un terreno plano de grandes dimensiones, estas rayas y dibujos no son distinguibles a ras del suelo, por ello Kosov dedujo que para su construcción fueron necesarios conocimientos de matemáticas para poder trazar los dibujos basándose en un modelo a escala menor. Fue por ello que en 1946 le propone a la matemática alemana Maria Ricci el estudio de estas figuras desde ese punto de vista. 6. Kowloon. La ciudad amurallada de Kowloon fue una anomalía política de la historia colonial de Hong Kong. Un pequeño exclave chino ubicado en el Hong Kong británico. Se caracterizó por lo curioso de su existencia hasta su demolición en 1993. El establecimiento se remonta a la dinastía Song, cuando fue utilizado como puesto de vigilancia contra los piratas que en la zona amenazaban el comercio de sal. Situada en la península de Kowloon, junto a la isla de Hong Kong, fue reconstruido a mediados del siglo XIX como fortaleza. Tras la cesión de Hong Kong al Imperio Británico en 1842, las autoridades chinas establecieron, en la ciudad amurallada, un punto de control para supervisar la actividad de la zona. El Convenio para la anexión de nuevos territorios, 1898, a favor de Gran Bretaña excluía a la ciudad amurallada, lo que permitió a China mantener sus tropas en el lugar, en cuanto no entorpeciese la actividad británica. La población era tan solo de 700 personas. A comienzos de los 80, la población se estimaba en más de 35.000 habitantes. La ciudad sin ley era conocida por sus excesos, sus fumaderos de opio, sus traficantes de cocaína, sus casinos, los puestos de comida en los que se servía carne de perro y las fábricas secretas de falsificaciones diversas. Curiosamente, Kowloon era famosa también por la cantidad de dentistas que allí desarrollan su actividad, de forma inimaginablemente antihigiénica. En 1991 comienza el desalojo de la antigua ciudad amurallada, que no concluiría hasta 1993 no sin la oposición de habitantes y comerciantes que consideraban insignificantes las indemnizaciones y ayudas que recibieron. Kowloon había alcanzado una población superior a los 50.000 habitantes, malviviendo en sus escasos 0,026 kilómetros, ostentando el triste récord de tener la mayor densidad de población del planeta con 1.900.000 habitantes por kilómetros. 7. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido también como el Triángulo del Diablo, es un área geográfica situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Bahamas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Es famoso porque en esa zona ha habido numerosas desapariciones de barcos y aviones, muchas de las cuales aún están sin explicación, así como ciertos fenómenos que algunos han informado, luces, mal funcionamiento de brújulas, extraño comportamiento del mar, entre otros. El triángulo que forman los puntos antes mencionados es casi equilátero, con un área aproximada de 1,2 millones de kilómetros. El triángulo marca un corredor desde el Atlántico Norte que se estrecha hasta el norte en las Indias Orientales a lo largo del litoral estadounidense hasta llegar a las Carolinas. Durante la era de la vela, las naves que regresaban a Europa navegaban al norte de las Carolinas para aprovechar los vientos dominantes antes de girar hacia el este para cruzar el Atlántico Norte. Esta ruta continuó hasta un poco después del desarrollo de las máquinas de vapor y los motores de combustión interna, lo cual significa que gran parte del tráfico del Atlántico Norte cruzó, y aún lo hace, a través del área del Triángulo. La corriente del Golfo, un área con un tiempo bastante inestable, también pasa por el Triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace inevitable que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX.
Otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales son el Mar del Diablo, localizado cerca de Japón, y el vértice Marisburg, ubicado en el este del lago Ontario. Sin embargo, el Mar del Diablo no es particularmente bien conocido en Japón, debido al hecho de que la mayoría de los botes perdidos fueron pequeñas embarcaciones pesqueras sin radio. 8. Isla de Pascua. La isla de Pascua, idioma Rapa Nui. Rapa Nui Rapa Grande, es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 kilómetros, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular, y una población de 3.791 habitantes, concentrados principalmente en Angarroa, capital y único poblado existente. Administrativamente, forma junto a la deshabitada Isla Salas y Gómez la comuna de Isla de Pascua, que forma la provincia de Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso. Sin embargo, una reforma constitucional efectuada en 2007 estableció a la isla como un territorio especial, de manera que su gobierno y administración será regido por un estatuto especial, contemplado en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, por dictarse. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuyos únicos vestigios corresponden a enormes estatuas conocidas como moais. Para preservar dichas características, el gobierno administra a través de CONAF el Parque Nacional Rapa Nui, mientras que la UNESCO declaró a la isla como Patrimonio de la Humanidad en 1995. 9. Stonehenge. Stonehenge es un monumento neolítico, tipo Cromlech, de la Edad del Bronce situado cerca de Amesbury en Wiltshire, Gran Bretaña, unos 13 kilómetros al norte de Salisbury. Stonehenge está conformado por grandes bloques de piedra distribuidos en 4 circunferencias concéntricas. La exterior, de 30 metros de diámetro, está formada por grandes piedras rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo 4 en su sitio. Dentro de este layer exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida por piedras de arenisca del mismo color. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como el altar. Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los agujeros de O'Brien. El bancal y el foso están cortados por la avenida, un camino procesional de 23 metros de ancho y 3 kilómetros de longitud, aproximadamente. Cerca se halla la piedra del sacrificio. Enfrente se encuentra la piedra talón. Está compuesto de un gran círculo de grandes megalitos cuya construcción se fecha hacia el 2500 AD. El círculo de arena que rodea los megalitos está considerado la parte más antigua del monumento, habiendo sido datada sobre el 3100 AD. En su comienzo era un monumento circular de carácter ritual rodeado por un talud y un foso, de modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra. Astas de ciervo empleadas para excavar. Finalmente el monumento tomó su aspecto actual, para lo cual transportaron 32 bloques de arenisca desde las montañas de Preseli, al suroeste de Gales, y la piedra del altar fue traída desde una región cercana a Milford Haven. 10. Petra. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra significa piedra en griego. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle del Arabá, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle. En particular, los edificios conocidos como la Casmé, la tesorería, y el Deir, el monasterio.
fundada en la antigüedad hacia el final del siglo 7 a.C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo 6 a.C. por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo 8, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido en la era moderna, y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por un explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, en 1812. Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional Arqueológico. Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las nuevas 7 maravillas del mundo. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Les quiero agradecer a mis más de 300 suscriptores. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y denle manita arriba. Gracias amigos y amigas.